es Julie de la asociación Unión Neolonesa Unión de Padres, Neolonesa de Padres de Familia. sí. Ahí está. Y es bien importante platicar con Julie Mendoza para ver cómo están, además de preocupados, ocupados en este tema. Julie, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Pues yo creo que es un tema que hace mucho tiempo que nos preocupa, porque lo hemos estado nosotros llevando a la mesa, tanto en el Congreso, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, se ha estado trabajando ahorita con la Ley de Educación, ¿verdad? Este tema lo llevamos a la mesa nosotros con nuestros consejeros, especialistas, porque ha sido una tarea que se ha quedado todavía rezagada. No quiero decir con esto que no se haya hecho nada, pero creo que todavía nos falta mucho por hacer y sobre todo nos falta mucho en el área de la prevención, ¿verdad? Porque los programas preventivos, como no tienen unos resultados que puedan ser tangibles a veces para las autoridades, pues a veces se quedan, ¿verdad?, en el tintero o cambia la administración y un buen programa ya no se continúa haciendo. Entonces no podemos ver un resultado a largo plazo si no se tiene una constancia en un trabajo de prevención. Y creo que ha sido el gran vacío que hemos tenido, ¿verdad?, por algunos años. Si ustedes recuerdan, a raíz de aquel hecho en un colegio, un hecho muy lamentable, ¿verdad?, se tomaron acciones, incluso se propuso una nueva ley, ¿verdad?, para atender y prevenir el acoso y la violencia escolar. En esta ley justo se pide que haya un psicólogo trabajador social en cada escuela. Ahora, etiquetar ese presupuesto pues siempre ha sido un tema, ¿verdad? Un tema porque cuando se trata de dinero depende mucho también del dinero que tiene en ese momento la administración. Y una cosa que decía un especialista en prevención decía que a veces tampoco va a ser suficiente que tuviéramos un psicólogo. No es que, o sea, se necesita un psicólogo en cada escuela, o 2 o 3, dependiendo del número, pero también necesitamos trabajar a la par programas de prevención, que como bien tú decías ahorita, que vayamos de la mano autoridades, padres de familia, alumnos, ¿verdad? Claro. Y incluso yo hablo o lo abriría más porque todos educamos, ¿verdad? Incluso se tendría que pasar a la comunidad, o sea, una prevención que estemos viendo en todos lados, ¿verdad? Julie, justamente tocas un tema bien importante, que es el de la prevención. Yo me acuerdo que antes las corporaciones municipales o estatales tenían una serie de programas en donde llegaban a las escuelas para hablar justamente de prevención, para evitar la drogadicción, temas que eran muy importantes. Y luego iban los de vialidad y hablaban también con los padres de familia, inclusive apoyaban a los padres de familia. Eso se sigue haciendo. ¿Cuál es la base de lo que tenemos? ¿De qué partimos para decir si estamos trabajando en ello o de plano no se está haciendo nada? Mira, yo ahorita no tengo la verdad conocimiento, seguramente habrá alguno, pero digo, en el contacto que hemos tenido con las escuelas, ahorita no conozco ningún programa específicamente que estén yendo a las escuelas. Hay el caso de un municipio en el Estado de México que ya tienen varios años y incluso han brincado ya la administración, que está trabajando la policía municipal y que los resultados dentro de los planteles escolares ha sido excelente. Claro. De hecho, ese programa ha sido elogiado porque justo como dices tú, la policía van a las escuelas, presentan los signos de riesgo, porque muchas veces obviamente un adolescente, ¿verdad?, que esté en proceso, ¿verdad?, de crecimiento, que su cerebro está en proceso de crecimiento, no mide el peligro. Exacto. O sea, es bien interesante y muy apasionante ver el proceso de desarrollo del cerebro de un adolescente, que por más, a veces es impresionante, cuando tú tienes hijos y le dices, oye, es que estás en una situación de riesgo, es que esto, y no entiende, y dices tú, bueno, ¿por qué no entiende? Le estoy diciendo que es A, B o C, simplemente su cerebro que está en desarrollo, esa parte del cerebro que le dice detente, No está madura todavía. No está No, madura, exacto. ¿verdad? Y para eso, ¿quiénes estamos? Estamos los adultos que estamos alrededor de ellos, ¿verdad? Que tenemos que estar recordando continuamente y sobre todo también haciendo, ahora sí que alianzas en conjunto con la escuela, en conjunto con las autoridades, ¿verdad? Incluso dentro con los mismos alumnos. Ahorita, antes de venir para acá, hice un ejercicio, con mi familia. Yo tengo un adolescente que está en secundaria, ¿verdad? Y le dije, oye,
pues ¿por qué crees que se pelean, verdad? Estaba escuchando y tengo otra hija en la universidad, ¿no? O sea, ¿por qué crees que se pelean? Y me dice, mamá, pues es que es el bullying, mamá. Claro. ¿Verdad? Está el que está ejerciendo el bullying, dice, y la víctima, y a veces la víctima ya no aguanta más, ¿no? Sí, claro. Esa fue una respuesta de una niña de 13 años, ¿no? O sea, que estás en la secundaria, hay muchas situaciones, pero otra cosa que también me llamó la atención, entrevistando a otra de mis hijas, me decía, es que también no hemos enseñado, o sea, no saben autorregularse. Y eso es un tema muy, muy importante porque la autorregulación no empieza en la adolescencia, empieza desde la primera infancia. Claro. ¿Verdad? Desde ahí nosotros como papás tenemos que empezar a enseñar a autorregularse. Yo sé que a veces, o sea, los niños se ponen berrinchudos o por ejemplo, simplemente en los horarios que tienen que tener. Un niño necesita tener estructura y no es porque quiera ser un papá demasiado cuadrado. No, el cerebro del niño necesita estructura porque está en formación. Entonces, muchas veces atendemos el problema del adolescente cuando tuviste que haber trabajado desde su infancia. Ahora, Yuli, por ejemplo, una pelea de estas, ¿cómo la atienden? Es decir, porque ahí se queda la rencilla, los compañeritos al siguiente día cuando las ven, también vuelve a existir una situación similar. Y además, a veces incluso en las mismas escuelas dicen, no, fue afuera, no es aquí, es allá afuera. Yo creo que sí tenemos que involucrarnos y sí tengo conocimiento porque, digo, de una escuela nos platicaron el caso, sí mandaron llamar a los padres de familia, sí atendió el director, está obligado también, no solamente, o sea, si es afuera de la escuela, por ley lo que está alrededor también le compete, también a la escuela, ¿verdad? Tienen que intervenir seguridad escolar si eso escala muy, muy alto, ¿verdad? Se tiene que elaborar un reporte, se tiene que presentar eso en secretaría y se le tiene que dar un seguimiento. Incluso, digo, se les tiene que canalizar, si hay un problema más fuerte en cuanto a salud mental, se les tiene que canalizar con un especialista, que ese es otro punto, ¿verdad? Creo que sería muy interesante elaborar un estudio porque como ahorita ustedes lo comentaban, o sea, hemos tenido ya muchos hechos de estos, ¿verdad? Continuos, que han escalado y que ahora con esta comunicación al instante que tenemos, pues nos enteramos no de uno, de dos, de tres, ¿verdad? Sí, porque luego por ahí dicen, a ver, las peleas siempre ha habido y siempre ahí nos vemos afuera y a la salida y ahí hablamos. Y la carrilla existe de hace mucho en esta edad. Que no es lo mismo la carrilla que el bullying. Claro, son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Ahora ya ha escalado mucho más porque no solamente la carrilla o el bullying es dentro de la escuela, el salón de clases, sino que se pasa a redes y se hace público y las humillaciones son mayores. Y en muchas ocasiones, pues sí, suceden estas peleas y las autoridades de la escuela mandan llamar a los papás de ambos, de dos o tres jovencitos. Pero hay que trabajar con toda la comunidad escolar, con todo el plantel, para tratar de prevenir. Tú decías ahorita, Yuli, de intención de que hubiera un psicólogo, al menos, por escuela o por cada cantidad de... ¿Qué faltará, aparte de recursos, para que realmente se pueda lograr? Porque es algo muy importante. Fíjate que ese tema lo hemos llevado mucho a la mesa. Otra de las cosas que nos han planteado en cuestión de las escuelas públicas es que no solamente ocupan recurso estatal, sino también federal. Entonces tiene que ver un tema de plazas y eso un poco lo complica. Pero bueno, yo creo que se puede hacer todavía a nivel estatal, incluso a nivel municipal, porque tanto los municipios como el estado tienen etiquetados, ¿verdad?, presupuestos en cuestión de educación. Entonces, creo que se pueden elaborar programas de salud mental para las escuelas, ¿verdad?, con participación de presupuestos tanto estatales como municipales. Obviamente también favorecería muchísimo si también desde la federación se le etiqueta un presupuesto y a lo mejor
con estas tres canales de las autoridades y obviamente con un buen programa de prevención, pudiéramos estar hablando que a lo mejor niños que están entrando ahora a primera infancia, si se trabaja a largo plazo, pues estamos hablando que a lo mejor los niños en unos 6 años que entran a secundaria van a tener otro chip, Claro, ¿verdad? sí. De cultura de Claro. paz, de respeto al otro, Así es. ¿no? Pero se tiene que trabajar definitivamente, si no se trabaja también de la mano con los padres de familia, con la familia, ¿verdad? Porque muchos de estas peleas, ¿verdad? Vienen algunos niños o algunos adolescentes de situaciones complejas familiares. Claro. Entonces, El entorno, ¿no? el entorno Sí. familiar también. Ahora, hay una cosa bien clara, el entorno educa. Por eso lo que les comentaba, o sea, todos educamos y el entorno es sumamente importante. Sí. ¿No? Tener espacios de recreación sana para una familia es primordial, ¿no? Eso también empuja a situaciones de convivencia sana y de paz. Bueno, Julie, es todo un tema definitivamente. No va a ser la primera vez que estés aquí con nosotros. Ojalá que podamos seguir platicando porque seguramente en casa los papás también se han de estar haciendo muchas preguntas al respecto y ojalá que estos temas que se llevan a la mesa pronto sean una realidad Claro. para que esto cambie definitivamente. Claro, y como bien dices, Julie, esto es a largo plazo. Hay que atacar lo que está pasando ahorita, sí, esto que estamos viendo de estas peleas, sí, padres de familia y autoridades educativas, pero hay que trabajar en la prevención y ahí nos hace falta mucho todavía. Sí, sí, sí. Gracias, Julie. Muchas gracias por la estar aquí, invitación. Julie Mendoza, de la Unión Neolonesa de Padres de Familia. Vamos a-